Ok, vamos a continuar en nuestra serie en Hechos. El día de hoy vamos a estar estudiando los versículos del 10 al 15 del capítulo 17 del libro de Hechos. ¿Cómo es que llegamos ahí a nuestro pasaje? Bueno, quiero traer un poquito de contexto. Nosotros nos encontramos ahora al apóstol Pablo junto con su equipo misionero en Tesalónica. Tesalónica era la segunda ciudad de Macedonia a la cual Pablo visitó junto con el equipo. La primera ciudad, ¿se acuerdan cuál fue? ¿Cuál fue la primera ciudad que visitó el apóstol Pablo allá en Macedonia? Filipos. Filipos fue la primera ciudad, Tesalónica es la segunda ciudad, y nos narró el texto de que el apóstol Pablo pasó 3 días de reposo discutiendo con los hermanos acerca de una sola cosa. ¿Acerca de quién? De Jesús y este crucificado. No habló de otra cosa. Dice que estaba discutiendo, explicando y presentando evidencia de que era necesario de que Cristo padeciese y resucitara. Y que este Jesús que él estaba hablando era el Cristo, era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y veíamos cómo el Evangelio, cuando es presentado, hay 2 respuestas. Unos aceptan a Jesús, unos reciben a Jesús y creen en el Evangelio, y veíamos cómo cuando tú y yo creemos en el Evangelio, somos añadidos a la iglesia, somos añadidos a Cristo, y el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros y produce nuevos deseos. Deseos por Dios, deseos por la palabra, deseos por la oración, deseos y amor por la iglesia. Pero la segunda reacción que produce es gente que lo rechaza. Y allí es donde hablamos más, donde nos enfocamos cómo esta gente de Tesalónica rechazó el Evangelio. Recordaremos que cuando escucharon estas palabras, dice que los judíos se llenaron de envidia, y con esta envidia dice que tomaron a Pablo y a Silas, llevaron gente, ¿verdad? Levantaron un tumulto, un alboroto, de tal manera que fueron a la casa de un hermano, Jasón. Allí es donde Pablo y Silas estaban hospedados junto con Timoteo. Dice que van a la casa de Jasón, le dicen a Jasón: sácalos, los queremos ver. Pero Pablo y Silas no estaban. Entonces, quien sufre realmente la persecución, quien sufre realmente de la oposición, en esta ocasión fue la iglesia. Fue Jasón y los hermanos que estaban en su casa los que sufrieron la persecución. Y estos hombres, al llegar con las autoridades, dice que levantaron falsos y dijeron lo siguiente: estos que han trastornado el mundo. Y acuérdense que lo más conocido en ese entonces era ahí Filipos, lo que estaba ahí cerquita. El evangelio todavía no llegaba a Macedonia, sino fue en Filipos, y Tesalónica es la segunda. Dice: estos que han trastornado al mundo han venido para acá y enseñan cosas contrarias al César, y nos dicen que hay otro Dios, que hay otro rey que se llama Jesús. Entonces veíamos cómo estos hombres rechazaron a Jesús. Pero hablábamos que rechazar a Jesús es rechazar la Escritura. Rechazar a Jesús es rechazar a Dios Padre. Rechazar a Jesús es rechazar al Espíritu Santo. Rechazar a Jesús es rechazar la iglesia de Cristo. Y comentábamos todas estas cosas. Dice que estos hombres, las autoridades quedaron todas alborotadas ahí por lo que estos hombres estaban diciendo, y al fin, con una fianza que Jasón y los demás hombres pagaron, los soltaron. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Ok, vamos a nuestro texto. Versículo 10. Ok, voy a leer desde el versículo 9. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros,
lo soltaron. Esto es en Tesalónica, ¿ok? Enseguida, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, subraya en tu Biblia, más nobles. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron, subraya recibieron, la palabra de Dios con toda solicitud, subraya toda solicitud, escudriñando diariamente, subraya escudriñando diariamente, las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él, lo más pronto posible partieron. Para su estudio hemos dividido nuestro pasaje en 4 secciones, que eso es como la queremos presentar. Y el contexto, pues lo vimos ahorita, es la iglesia de Tesalónica. Pablo hablando, bueno, no es la iglesia en Tesalónica tal cual, porque apenas estaba formando la iglesia en Tesalónica. Sabemos que después fue una iglesia ejemplar para toda la región de Macedonia y Acaya, porque el apóstol Pablo se los menciona en su primer carta. Y dice que estos hombres se volvieron unos evangelizadores al 100%, de tal manera que el evangelio se escuchó por todos lados saliendo de ellos. Pero ahorita lo estamos viendo es la ciudad de Tesalónica. Esta gente, judíos, revoltosos, envidiosos de que gente se estaba saliendo de la cultura, de la religión, de la tradición para venir a los pies de Cristo. Vamos a nuestra primer parte, versículo 10 al 11. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para saber si estas cosas eran así. Lo que queremos resaltar aquí es cómo la palabra de Dios fue recibida y escudriñada por la gente de Berea versus el rechazo que hubo por la gente de Tesalónica. Ok, Berea es la tercera ciudad que el apóstol Pablo y su equipo están visitando en la región de Macedonia, y la manera en cómo el equipo misionero se movía de una ciudad a otra, en primera instancia vemos que era por la oposición del evangelio, ¿verdad? Pablo, por ejemplo, llegó a Antioquía de Pisidia, se levantaron ahí una oposición y Pablo salió yendo. Se fue a Iconio, en Iconio volvió a pasar y salió a Listra. En cada ciudad donde él iba, parece ser como que las razones por las cuales él salió huyendo de cada ciudad es por esa oposición. Pero eso es lo que podemos ver a primera vista. Pero si tú analizas todo el contexto del libro de Hechos, todas las metas,
todos los propósitos, todos los planes que se llevan a cabo en la iglesia por parte de Pedro en los primeros capítulos, después por Pablo en todo el resto del libro de Hechos, es guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios. Las situaciones naturales nos permiten ver que a lo mejor fue la oposición, pero todo el texto, todo el libro nos hace ver que es Dios dirigiendo las metas, los propósitos, los planes que tiene Dios para la iglesia. Así que Pablo no llegó a Berea porque los de Tesalónica se les ocurrió llevarlo para Berea, porque Pablo bien podía haber agarrado para Roma. Estaba la vía Ignacia ahí que une Macedonia con Roma, pero los hermanos de Tesalónica, los tesalonicenses, los que se convirtieron, tomaron a Pablo y lo llevaron mejor a Berea. No porque ellos quisieron, sino porque aún ellos mismos estaban guiados por el Espíritu Santo. Y así es como tú y yo, mi hermano, debemos de vivir nuestra vida. Tú y yo no nos podemos dejar guiar por las situaciones de la vida. Tú y yo tenemos que aprender a vivir, a ser guiados por el Espíritu Santo, guiados por Dios. Porque si tú y yo nos dejamos guiar por las situaciones, vamos a terminar abandonando la fe. Porque este mundo lo que quiere es tragarnos, ¿verdad? Quiere opacar nuestra fe. Entonces vemos a estos hombres guiados por el Espíritu Santo a Berea. Esta ciudad no era tan importante como Filipos y Tesalónica. De hecho, esta ciudad era conocida como la ciudad apartada del camino. ¿Por qué del camino? Porque se salía de la ruta o de la vía Ignacia. Esta Tesalónica, Berea, estaba a 65 kilómetros de Tesalónica, pero estaba desviada de la ruta principal. Entonces la gente no consideraba a Berea como una ciudad importante. Pero una vez que Pablo llega ahí, encontramos una peculiaridad que lo hemos visto durante todos sus viajes misioneros. ¿Cuál es? Llegar a una sinagoga. Hablábamos la sesión pasada de lo que eran las sinagogas, cómo se dieron, y comentábamos, ¿verdad?, que Pablo posiblemente era guiado por ese amor por sus compatriotas, ese deseo de que ellos decían, ustedes, ¿verdad?, para el pueblo de Israel fue que se dio la ley, para el pueblo de Israel fue que se dieron las leyes. Había un deseo de Pablo de que sus hermanos conocieran. Aparte, encontró gente, como habíamos dicho el domingo pasado, gente con costumbres similares y con un entendimiento teológico del Antiguo Testamento muy similar, pero que les era necesario que alguien les abriera las Escrituras, porque leíamos en Corintios que todos los sábados leían a Moisés y el velo estaba puesto sobre ellos. Y era necesario entonces que el evangelio fuera expuesto para que ese evangelio fuera quitado por Cristo. Entonces lo vemos una vez más en una sinagoga y llegamos al versículo 17, donde parece ser que el apóstol Pablo se enfrenta a alguien que es totalmente antagónico a la gente de Tesalónica. Verso 11. Estos, los hermanos, los judíos de Tesalónica, eran más nobles que los de Tesalónica. Perdón, los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Y da la razón del por qué fueron más nobles. Pues ellos recibieron la palabra de Dios. Si tú y yo recordamos y vamos al versículo 3 del capítulo 17, nos encontramos que el apóstol Pablo estaba explicando una cosa. Dice que discutió con ellos teniendo como base las Escrituras, presentando evidencia, demostrando
que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio, este Jesús es el Cristo. La gente en Tesalónica no quiso escuchar al apóstol Pablo. La gente en Tesalónica rechazó lo que rechazó a Jesús, al Jesús presentado por el apóstol Pablo, basado no en una experiencia. Pablo no llegó y dio su testimonio de conversión. No dijo: bueno, yo era un matador y asesiné a la iglesia, que más adelante sí utiliza su testimonio, pero no lo utiliza, lo utiliza en una defensa. Pablo llegó y habló de Jesús. Y estos hombres dijeron: no, nosotros no lo queremos. Entonces Lucas nos dice: la gente de Berea era más noble. Les voy a leer cómo lo traducen ciertas versiones. La Nueva Traducción Viviente dice: los de Berea tenían una mentalidad más abierta. La Dios habla hoy: los de Berea eran más receptivos. La Biblia de lenguaje textual dice: estos eran de mente más abierta. La NBI lo traduce: estos eran de sentimientos más nobles. Recordemos, por 3 días Pablo estuvo presentando evidencia, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Estos hombres tenían malos sentimientos. La gente de Tesalónica, a diferencia de la de Berea, si nos dice Lucas que eran más nobles, y la palabra nobleza significa gente de buenos sentimientos, de una mentalidad más abierta, gente más receptiva, eso quiere decir que los de Tesalónica eran gente de malos sentimientos, de una mente cerrada, poco receptivos, que no querían saber nada de Jesús. La característica o la cualidad que hasta el día de hoy se conoce en los círculos cristianos, que comprende la idea de los de Berea, la idea cuando alguien nos dice: debemos de ser como los de Berea, significa gente que estudia la Biblia porque desean conocer más acerca de Dios. Estos hombres eran los de Berea. Y quiero tomar un tiempo porque el texto nos presenta 3 rasgos distintivos que todo cristiano que desea conocer las Escrituras, que todo cristiano que desea conocer a Dios debe de tener. Todo verdadero cristiano que anhela conocer a su Señor, todo verdadero cristiano que ha sido regenerado en su corazón por el Espíritu de Dios, nos dice el apóstol Pablo, Lucas, nos presenta 3 rasgos distintivos. Miren, el conocimiento de las Escrituras, mi hermano, no tiene que ser algo cognoscitivo. No es simplemente el conocer información. Te voy a decir por qué. Porque si se tratara de conocer simplemente información para ser salvo, mucha gente sería salva. Muchos. Los ateos más grandes serían salvos por tanto conocimiento que tienen de la Biblia. Pero no se trata de qué tanto conoces de la Biblia. Se trata de que Dios te conozca a ti. Pero considerando el texto que estamos viendo, Lucas nos dice que los de Berea eran nobles, recibieron la palabra. Y quiero que veamos ahí, ¿cuál es la característica de estos hermanos? Punto número 1, tenían un corazón o una actitud noble. La razón de esa actitud de los bereanos, mi hermano, hacia la palabra, hay que buscarla en estos puntos. La receptividad, el amor que ellos tenían por la palabra de Dios.
la comprensión que ellos tenían acerca de quién es quien está hablando aquí. Esta nobleza que ellos tenían por la palabra es porque ellos llegaron a comprender en su mente que estas palabras no eran de Moisés, no eran de Isaías, no eran palabras de David. Ellos comprendían una cosa: estas palabras que tenemos y que cada sábado leemos son las palabras de Dios. En ese entendimiento es que tú y yo debemos de buscar esta nobleza, porque para ellos la ley de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, eran consideradas las palabras más importantes que el hombre podía escuchar. Ellos habían una comprensión total y por tal toda su vida, toda su adoración y toda su cultura giraba en torno a estas palabras. ¿Cómo es que tú y yo podemos llegar a tener un corazón noble? Eso lo voy a ver al final, perdón. Pero quiero que veamos el entendimiento que estos hombres tenían acerca de las Escrituras. Mira, por ejemplo, en el Salmo 1, versículo 2 y 3 dice lo siguiente: bienaventurado es el hombre que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Ellos tenían esta comprensión de estas palabras. Aquellos hombres que meditan en la ley de Dios, aquellos hombres que meditan en la ley de Dios, que piensan en la ley de Dios, serán como árboles que están plantados junto a un río, donde las raíces están bebiendo constantemente. ¿Para qué? Para que sea un árbol resplandeciente, grande, verde, lleno de fruto. Ellos decían: yo tengo que entonces estar meditando en la ley de Dios. Otra comprensión de la Escritura, Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Ve el entendimiento que tenían, la comprensión que tenían. Quiero que mi alma sea restaurada, está la ley de Dios. Yo quiero ser una persona sabia y una persona sencilla, ahí están los testimonios del Señor. Yo quiero que mi corazón esté alegre, ahí están los preceptos del Señor. Yo quiero que mis ojos sean alumbrados, ahí están los mandamientos del Señor. ¿Te fijas el entendimiento y la percepción que ellos tenían acerca de la Escritura? No era un libro de historia. No era el libro que contaba la historia desde Adán hasta que se dividió el reino y llegaron los profetas. Era un libro que ellos consideraban: estas son palabras de Dios. Uno más. Perdón, un paréntesis. El calor ya está afectándoles. Prendan los ventiladores si quieren, Lalo. Prendan un ventilador aquí y otro ventilador allá. Un salmo más, el Salmo 119, versículo 105. Vean cómo lo expresa el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz. ¿Para qué? Para mi camino. En el versículo 130 dice: la exposición de tus palabras imparten luz y dan entendimiento a los sencillos. Lo que quiero que vean, mi hermano, es la nobleza
de estos bereanos era por la comprensión que ellos tenían acerca de lo que era la Escritura. Mira, desgraciadamente para nuestros días, la palabra de Dios no ha tomado tanto peso como debería de ser. Por eso es que vemos cristianos débiles, cristianos que batallan en los mismos pecados todos los días por muchos años, porque no consideran la palabra de Dios como lo que es realmente la palabra de Dios. Entonces estos hombres tenían un corazón, una actitud humilde, noble, una comprensión de que era Dios quien estaba hablando. La segunda característica la vemos ahí en el versículo 11, donde dice: estos hombres eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra. ¿Cómo la recibieron? ¿Qué dice? Con toda solicitud. Segunda característica es un corazón solícito. ¿Qué es un corazón solícito? Un corazón de buena voluntad, un corazón que está pronto para actuar, un corazón que está lleno de entusiasmo por la palabra. Era gente, mi hermano, que anhelaba escuchar de la palabra de Dios. Que un partido de fútbol no era tan importante para quedarse en casa, para no ir a escuchar la Biblia. Era un momento, un deseo de que mi cansancio no es justificación para que yo no vaya a leer o escudriñar o estudiar. Tenían un corazón solícito. Tú y yo, ¿cómo venimos a adorar? ¿Cómo venimos a escuchar las palabras del Señor? ¿Cansados, agobiados y rogándole al Señor que el que nos va a predicar predique poquito tiempo? Estos hombres tenían un corazón entusiasmado, un corazón intencional, un corazón, mi hermano, que no sucumbe ante la pereza y ante la indiferencia de su diario vivir. Un corazón voluntarioso, un corazón que es dispuesto, que es proactivo. Desgraciadamente nosotros vivimos en una era donde somos reactivos nada más. Nos pasa algo, ¿qué dice la Biblia con relación a esto, pastor? Porque me urge una respuesta de Dios en esto. Y le hablas, ¿verdad? Y dice, bueno, la Escritura enseña esto. Pero vente a orar, vente a clamar al Señor, vente a la iglesia, se desaparece, ¿verdad? Y vuelve a surgir otro problema. Pastor, ¿qué dice la Biblia con relación a esto? Cuando tú tienes un corazón proactivo, un corazón solícito, tú estás deseoso de conocer a Dios. Tú estás deseoso de hacer a un lado tu pereza, de hacer a un lado tu indiferencia, de hacer a un lado tu cansancio y de ser disciplinado para buscar al Señor. Estudiando la palabra solícito me encontré con esta definición. Dice, un corazón que no solamente tiene el deseo o el anhelo de hacer algo. Corazón solícito no es un corazón que solamente tiene el deseo o el anhelo de hacer algo, sino que lo lleva a cabo hasta cumplirlo. Ese deseo que en unos meses te vas a volver a hacer en Año Nuevo, de ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a orar. Esos deseos, un corazón solícito, es aquel que dice, anhelo esto, y lo voy a hacer. La tercera característica la vemos ahí mismo, verso 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Ya vimos la primera nobleza. La segunda es, pues recibieron la palabra. Fíjate lo que recibieron. La palabra. Con toda solicitud. ¿Y qué hicieron con la palabra? La escudriñaron. ¿Cada sábado?
cada que tienen un problema? ¿Cuándo? Diario. Un corazón escudriñador se define como lo siguiente: es un corazón que examina algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles más precisos de algo. Es mirar algo intensamente, con profundidad. Miren, el problema de que la vida de los cristianos no crezca o crezca con conceptos erróneos bíblicos es por eso. Porque cuando llegan a la palabra no profundizan. Simplemente agarran un texto y dicen, bueno, pues aquí Dios dice que me va a prosperar. Fácil, Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo mandamos a hacer en tacitas, lo mandamos a hacer en camisas, lo mandamos a hacer en todos lados. Los equipos de fútbol cuando van perdiendo y son cristianos sacan un pasaje y dicen, todo lo pueden en Cristo que les fortalece, ustedes van a ganar. Y después vas al pasaje en Filipenses y ves a un Pablo donde dice, pues sé tener, sé no tener. He vivido en pobreza, he vivido en riqueza, he pasado hambres, no he tenido nada, solamente una cosa sé, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que cuando tú no tienes un corazón escudriñador, es fácil que tu mente y tu corazón sean mal informados. Hace una semana me habló una persona, pastor, nada más para decirle, me acabo de salir de tal iglesia. Dije, ¿por qué? Si es una iglesia que enseñan sana doctrina. Es que no hablan de la fe en Dios. Inmediatamente así, ¿no? Pues sí hablan de la fe en Dios. Te han hablado acerca de tu necesidad de creer en el Evangelio. Te han hablado acerca de la necesidad de tu arrepentimiento. Te han hablado hasta te han explicado, ¿verdad?, las 3 características de la fe verdadera. No han hablado de la fe en Dios para los negocios. Y le dije, pero la Biblia no habla acerca de la fe en Dios para los negocios. Pero es lo que yo necesito. Necesito que alguien me diga qué dice la Biblia acerca de la fe para que mi negocio prospere. Y dije, lo único que yo he leído en la Biblia es que no te afanes, que cada día tienes su propio afán y que hagas una sola cosa. Busca primero el reino de su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero eso no genera fe en mí para los negocios. Cuando tú y yo no tenemos un corazón escudriñador, somos capaces de transgiversar la Escritura a más no poder. Y ahí es donde empezamos a ver que queremos que alguien nos predique. Ayer me decía Paola, leí un libro que decía, bueno, es que queremos que nos digan lo que queremos escuchar. Queremos que el pastor nos dé un sermones de 30, 40 minutos, cortitos, rápidos. No digo que estén mal los sermones de 40 minutos, yo no puedo dar un sermón de 40 minutos. Pero entre más rápido, más light y yo salga aquí motivado. Bien, la mejor motivación que tú y yo podemos tener es la misma que el carcelero. Gozo por haber creído en Jesucristo. De ahí en más, todo es ganancia. Ok, un corazón escudriñador. Mira, la palabra viene del griego anacrino. Y esta palabra, escudriñador, tiene varios significados. Interrogar, preguntar, examinar, discernir. Por eso en sus hojas, que queremos estimularlos al estudio de la palabra, les pedimos, háganle preguntas al texto. ¿Qué dice este pasaje? ¿De qué me está hablando este pasaje?
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje habla de lo que yo creo que me han enseñado o que enseña todo el capítulo completo. No le entendí. ¿Qué dice el capítulo anterior? Porque donde está, antes del capítulo 1, del capítulo 2 está el capítulo 1 y después está el capítulo 3. Ahí están las respuestas. Un corazón que escudriña. Los nobles de Berea filtraron con mucho cuidado la evidencia que Pablo les estaba presentando y concluyeron una cosa. Jesús, el nazareno que Pablo nos está predicando, efectivamente es el Mesías esperado. ¿Pero qué hicieron? Escudriñaron la Escritura con un corazón solícito y con una actitud noble para escudriñar las Escrituras. Y esta hermosa acción, hermano, de un corazón noble nos va a llevar al conocimiento de Jesús. Pero vayan conmigo al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice así: examinar las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. El contexto es, los judíos creían que por el simple hecho en sí mismo de escudriñar las Escrituras les otorgaba la vida eterna. El simple hecho, el judío pensaba, bueno, yo escudriño las Escrituras, es lo que Jesús le está diciendo, escudriñad las Escrituras porque, aquí está la razón, vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Por el simple hecho de escudriñarlas, ya tengo la vida eterna, es lo que ellos pensaban. Lo que ellos no vieron es que las Escrituras, como dice Pablo en Gálatas, solamente eran un ayo, un tutor para guiarnos a Cristo. Ellos no lo vieron eso. Entonces dice Jesús, examinad las Escrituras porque a vosotros pensáis que tenéis la vida eterna. Ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Son las que afirman quién soy yo. Son las que ratifican quién soy yo. Son las que atestiguan quién soy yo. Y no quieren venir a mí. ¿Quiénes no quieren venir a mí? A los judíos, los que les está hablando Jesús, dice. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. ¿Qué está dando Jesús? El ir a las Escrituras en sí mismo no produce vida eterna. Pero ir a las Escrituras nos lleva a la fuente de la vida eterna. Nos lleva a conocer a Jesús. Nos lleva a conocer su carácter. Nos lleva a conocer su persona. Nos lleva a conocer al Espíritu Santo. Nos lleva a conocer a Dios Padre. Pero el simple hecho de escudriñar las Escrituras, dice, ustedes piensan que por eso tienen vida eterna. Pero no, ustedes tienen que venir a mí. Vayan a las Escrituras porque ellas hablan de mí y cuando ustedes vienen a mí, yo les doy entonces vida eterna. Y quiero poner un ejemplo muy práctico y quiero que me acompañen a Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes está en los libros históricos del Antiguo Testamento, capítulo 22. Segunda de Reyes. ¿No quiso? Segunda de Reyes, capítulo 22. Y quiero leer una historia rápido de un hombre que tuvo un corazón noble, un corazón solícito y un corazón escudriñador de las Escrituras. Y quiero que tú y yo podamos ver cómo estas tres características en este hombre trajeron una revolución a toda una nación. ¿Tú quieres ver tu vida transformada? ¿Tú quieres ver tu matrimonio cambiado? ¿Quieres ver tus hijos buscando al Señor?
Tu labor es enseñarles, ¿verdad? Busca al Señor en las Escrituras. Miren, vamos a leer la historia del rey Josías. ¿Ya lo tenemos? Ok. Dice así. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adai de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. Y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Ojo, no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Y en el año 18, el rey Josías envió al escriba Safán, hijo de Azalía de Masulam, a la casa del Señor diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor que los guardianes del umbral han recogido del pueblo, y que lo ponga en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor, y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de la casa, a los carpinteros y a los constructores, a los albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, pero que no se les pida cuenta del dinero entregado en sus manos, porque obran con fidelidad. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán, y éste lo leyó. Y el escriba Safán vino al rey y trajo palabra diciendo: Tus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en manos de los obreros encargados de supervisar la obra del Señor. El escriba Safán informó también al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey, y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Hicam, a Acbor, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, verso 13: Id y consultad al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que se han encontrado. Porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que en él está escrito. Verso 14. Entonces el sacerdote Hilcías y Acaín, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, una mujer de Sulún, y ella les dijo, en verso 15, así dice el Señor, decid al hombre que os ha enviado, así dice el Señor, he aquí, voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Hasta ahorita llevamos a un rey que encontró el libro de la ley y que lo leyó, y que cuando lo leyó rasgó sus vestidos por todo lo que decía ahí, porque todos sus padres y sus familiares hicieron lo contrario a lo que decía la ley. Entonces este hombre dice, vayan y consulten al Señor, pregúntenle, interceden, busquen por mí, por el pueblo y por toda la nación. ¿De qué se tratan esas palabras? Van con una profetisa y la profetisa les dice, el Señor va a traer destrucción. El Señor va a cumplir su palabra aquí. Versículo 18. Pero, los peros cambian las historias. Pero el rey de Judá que nos envió a consultar al Señor, así le diréis. Así dice el Señor Dios de Israel. En cuanto a las palabras que has oído, porque
enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes que vendrían a hacer desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído. ¿Dónde lo vemos? Versículo 19. Un corazón noble para la palabra. ¿Qué dice el versículo 19? Por cuanto se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste la palabra. Un corazón tierno, un corazón noble, un corazón solícito, pronto para reaccionar. ¿Dónde lo vemos? Versículo 11. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Rasgó. Rápido. Rasgó sus vestidos. Versículo 13. Mandó a consultar. ¿Te fijas? No dijo, bueno, pues hay mañana. Hay mañana. Vemos a ver qué Dios dice. Fue pronto. Donde vemos un corazón escudriñador. No lo hizo él directamente, pero lo vemos en el versículo 10. Dice, el escriba Safán informó también al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. El rey estuvo atento. Jóvenes, discúlpenme, no platiquen por favor, porque me distraen mucho. Por favor. Josías le leyeron la Biblia y él estaba así de, cállense, déjenme escuchar. Ok, vayan a investigar, vayan, pregúntenle, ¿qué va a pasar? ¿Me explico? Le daban importancia a la palabra. La palabra tiene peso y es lo que estos hombres estaban haciendo. ¿Qué produjo esto? Regresemos a Hechos, por favor. Hechos, capítulo 17, versículo 12. Por eso, ¿por qué? Dice, por eso muchos de ellos creyeron. Ese por eso nos conecta el versículo anterior, dice, porque eran más nobles, porque recibieron la palabra y porque la escudriñaron. Por eso, muchos creyeron. Así también un número grande de griegos, hombres y mujeres de distinción. La palabra, mi hermano, por sí misma, por sí sola, no produce nada. Si así lo fuera, una vez más, muchos serían cristianos. Pero la palabra por sí sola, el que tú vengas y escuches, por sí solo, no te hace cristiano, ni te va a producir fe. Necesitas la intervención del Espíritu de Dios en tu vida para que tengas vida, para que tengas fe. Es la palabra de Dios más el Espíritu Santo lo que trajo en estos hombres fe para creer. Fe para creer. Trajo vida a espíritus muertos en sus delitos y pecados. Pero ahora que tú eres cristiano, necesitas la palabra de Dios para crecer. Si tú eres un cristiano que no escudriña la Escritura, es fácil identificarte o verte como un cristiano inmaduro. Un cristiano, como lo dice Pablo, un cristiano carnal, sin conocimiento de Dios. Dice Romanos que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Pero tú necesitas palabra de Dios para crecer en santidad, para crecer en conocimiento de Dios, para escuchar a Dios hablar. Hebreos nos dice que Dios antes hablaba por medio de los profetas, pero que ahora nos habla por medio de Cristo, la palabra encarnada. El apóstol Pedro, vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2. El apóstol Pedro en su primera carta exhorta, anima a todos los nuevos creyentes
a que no se queden como bebés espirituales. Lo peor que puedes hacer, mi hermano, después de que has disfrutado de las bondades de Dios, es rechazar su palabra o quedarte en pañales. Ve lo que dice. Versículo 2. O sea, si tú realmente has disfrutado de la bondad de Dios y has nacido de nuevo, entonces debes de crecer, y para crecer necesitas la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra, para que por ella, ¿qué? Crezcas. ¿Para qué? Para salvación. El contexto de lo que habla segunda de Pedro es la santidad, para que crezcas en tu cristianismo. Pero necesitas, ¿qué? Desearla. Miren, yo sé, y aquí es donde debemos entender dos cosas. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, genera nuevos deseos. Antes no tenías deseos de leer la Escritura, ahora tienes ese deseo. Dios ya puso ese deseo en ti. Ahora tú tienes que actuar. Tienes que desear, actuar, moverte. La leche espiritual no adulterada para que crezcas. Si tú no haces eso, seguirás siendo un bebecito a la cual se le tiene que estar dando leche tras leche. Y llegamos al tercer punto. La palabra de Dios, después de ser recibida y escudriñada, después de haber producido fe en los hombres que la escucharon, vemos en el versículo 13 que la palabra de Dios siempre va a tener oposición. Ve lo que dice. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá. ¿Qué hicieron? Agitaron y alborotaron las multitudes. Mira, los judíos de Tesalónica actuaron de la misma manera como lo hicieron los judíos en Antioquía de Pisidia y en Iconio. Cuando los de Antioquía de Pisidia y los de Iconio supieron que la palabra de Dios había llegado a Listra, dice que ellos se levantaron y fueron a Listra, alborotaron la ciudad, apedrearon a Pablo, lo dejaron medio muerto y se fueron. Pregunta, ¿qué tienen que hacer ellos allá? Nada. Pero había un celo. Estos de Tesalónica hicieron lo mismo. ¿Qué tenían que ir a hacer los de Tesalónica a Berea? Diríamos aquí, gente metiche, ¿verdad? Gente metiche, o sea, ¿qué andan haciendo allá? Algo que debemos de ser conscientes, mi hermano, es que el Evangelio en sí mismo siempre va a tener oposición. Siempre va a haber alguien que se oponga al Evangelio. El diablo existe y es poderoso. No es todopoderoso, pero es poderoso. El diablo va a mover todas sus influencias para derrotar al Evangelio. ¿Se acuerdan con Priscila y Aquila? Mintiendo al Espíritu Santo en medio de la iglesia. Ok. El ataque de estos hermanos fue levantando falsos argumentos, ¿verdad? Falsos testimonios. Rechazaron la cultura del Evangelio. No quisieron el reino de Dios en sus vidas. Estos hombres rechazaron a Jesús y dijeron, vamos para allá para que ellos también rechacen a Jesús. Siempre, hermano, tendremos enemigos de la cruz. Filipenses capítulo 3, Pablo habla de los enemigos de la cruz y dice así: porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz, cuyo fin es su perdición, su Dios es el apetito, y cuya gloria es su vergüenza,
los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Y aquí quiero llevarte a que pienses en algo. Los de Tesalónica fueron a Berea para que los hombres no recibieran el Evangelio, ¿ok? Para que no fueran transformados por el Evangelio, para que su cultura no fuera transformada por el Evangelio. La pregunta que yo quiero que te hagas es, ¿cuáles son tus oponentes? ¿Cuáles son tus enemigos de la cruz que tú tienes de manera personal que no permiten que la palabra de Dios sea y la consideres como lo que es? ¿Qué enemigos tienes tú que son enemigos de la cruz, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria es la vergüenza, que te impiden que la palabra de Dios te transforme? Yo encontré varios sencillos. Tú mismo, nosotros mismos. 2, las filosofías de este mundo. Esta muchacha, ¿verdad?, que me habló por teléfono. Ella quería fe de Dios para los negocios. Alguien le dijo, el evangelio de la prosperidad te puede sacar de este atorón. 3, tu pereza, tu indiferencia, tu falta de hambre, tu comodidad, tu irreverencia hacia Dios y su palabra. Esos son los oponentes de la cruz que vivimos día tras día. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer contra ellos? Y por último, en los versículos 14 y 17, 14 al 15, nosotros ahora vemos que estos hombres que tenían un corazón noble para la palabra, un corazón solícito para la palabra, un corazón que escudriñó la palabra, que les produjo fe, que les produjo oposición, ahora vemos cómo la palabra de Dios los une en un solo cuerpo. Leemos lo siguiente. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fueran hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, salieron. El ministerio de la iluminación del Espíritu Santo es necesario y esencial para que la vida del cristiano, para la vida del cristiano. Sin él, sin el Espíritu Santo, no podremos comprender las verdades de Dios, las cuales Él quiere que creamos y que apliquemos en nuestra vida para que podamos crecer. La fe en Cristo, mi hermano, nos une en un solo cuerpo. Nos une como una sola familia y así es como debemos de vernos. Aquí somos una familia, somos hermanos, comprados por una sola sangre. Una familia que vela y que se preocupa por la vida de sus congregantes, por la vida de sus miembros, porque los quiere ver crecer. No podemos ni debemos estar viviendo una vida cristiana en soledad. Nunca vas a crecer en carácter. Si tú eres de los cristianos que les encanta vivir en soledad, lo puedes hacer. Créeme, no vamos a ir a tu casa y te vamos a poner una pistola, ¿verdad? Hermano, tienes que vivir en comunión con los hermanos. Pero cuando tú vives en soledad tu cristianismo, no creces. ¿Quién te dice en qué estás mal? ¿Quién te dice en qué estás pecando? ¿Quién te dice, hermano, te saliste del huacal? Eso ni glorifica a Dios, ni trae gloria a su nombre, y le estás regando. Estos hermanos se unieron en un solo cuerpo. Mire el versículo 14. Entonces los hermanos
Inmediatamente enviaron a Pablo. ¿Cuáles hermanos? Los de Berea. Los de Berea se preocuparon por Pablo. Lo tomaron, en el verso 15 dice, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas. No llegaron a la central de burros o de camellos, no sé, ¿verdad? Y dijeron, bueno, Pablo, ahí está tu pasaje, Dios te bendiga, hermano. No. Lo tomaron y lo llevaron a Atenas y dijeron, ahí estás, sano y salvo. Hubo una preocupación, la palabra vino a sus vidas y produjo un amor por Pablo, una preocupación por Pablo. Y los otros que vemos es a Silas y Timoteo, verso ahí en el mismo 14. Silas y Timoteo no se fueron con Pablo. ¿Dónde se quedaron ellos? Ahí en Berea. Pregunta, ¿no lo dice el texto? ¿Qué se quedaron haciendo? El texto no nos dice. Pero por el ejemplo de Pablo, en Listra, en Iconio, Antioquía de Pisidia y Filipos, ellos se quedaron a edificar la iglesia de Cristo. Se preocuparon por su vida espiritual, por su crecimiento espiritual. Y ve cómo nos une Cristo, que no solamente hay un cuidado y una preocupación espiritual. Ven el versículo 15. Dice que después de que dejaron a Pablo en Atenas, estos hombres bereanos recibieron instrucciones de Pablo diciendo, díganle a Silas y Timoteo que en cuanto puedan, se vengan conmigo. ¿Qué nos permite ver aquí Lucas? Pablo está reconociendo la necesidad de los hermanos. No era San Pablo. No. Pablo dijo, yo los necesito. Timoteo, díganle a Timoteo y a Silas que lo antes posible vengan conmigo, porque el ministerio no es algo que se vive en soledad. La vida cristiana no es algo que se vive en soledad, y lo vemos en el apóstol Pablo. ¿Quiénes nos creemos nosotros para vivirlo en soledad? ¿Me explico? De todo lo que trajo el que sea gente que escudriña las Escrituras. ¿Te fijas? Con esto voy a terminar, y esto lo voy a ver bien rápido. Ustedes estudian en su casa estos pasajes. ¿Cómo se ve un corazón noble a la palabra en la vida diaria? ¿Cómo es que yo puedo llegar a tener un corazón noble en la vida diaria? Punto número 1. Reconoce en tu corazón, en tu mente y en tu voluntad que la palabra de Dios es eso, las palabras de Dios. Tú puedes estudiar en tu casa Primera de Tesalonicenses 2:13. Reconócela, dale la importancia. Cuando vienes aquí a la iglesia, no vienes a escucharme a mí. Yo mismo vengo a escuchar lo que Dios dice a mi vida cuando yo mismo estoy aquí compartiendo. Porque yo tengo que leer su palabra y tengo que decir qué dice el texto de Dios, qué dice el texto de mí, qué dice el texto que Dios quiere que yo crea, qué dice el texto que Dios quiere que yo haga. Reconócela, sé respetuoso. 2. Despójate de toda suciedad que está impidiendo tu crecimiento y avanza hacia la madurez. Despójate. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Lo estudias en tu casa. 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Despójate de toda suciedad que está impidiendo que crezcas. 3. Mantén un estudio diligente de las Escrituras. Los de Berea dicen que escudriñaban la Biblia, ¿cuándo? Diario. Y créeme, no creo que haya sido gente que no tenía nada que hacer.
Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Por último, ten un compromiso de practicar lo que aprendes. Ten un compromiso de practicar lo que aprendes. Santiago capítulo 1 versículos 22 al 25 dice: sed pues hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque los oidores, hay una característica. ¿Sabes cómo nos identifica la palabra? Aquellos que nada más vienen a escuchar y no hacen nada. Se engañan a sí mismos, creyendo que sí hacen. ¿Explico? Quiero terminar con dos frases. La primera es de Tim LaHaye, que dice lo siguiente: el éxito o el fracaso en la vida cristiana depende de cuánto del contenido de la Biblia logramos atesorar en nuestra mente en forma sistemática, como también el grado de obediencia a ella. La segunda frase dice así: el objetivo final de todo estudio bíblico no es aumentar el conocimiento, sino es acrecentar el amor por Dios, la santidad y la semejanza a Cristo. Si tú quieres estudiar la Biblia para tener tema de conversación con alguien y sacar tus versículos, tú haz de la manga para rebatir Biblia. No. El objetivo de que escudriñes la Escritura es que crezcas en amor por Dios, crezcas en santidad y crezcas en semejanza a Cristo. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Señor, perdónanos, Padre, si hemos tenido un corazón no noble hacia tu palabra. Perdónanos, Padre, si no hemos sido personas que respetamos o tenemos temor de tu palabra. Señor, o cristianos, Señor, que consideramos tu palabra con poca importancia. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos por muchas veces ser más como los de Tesalónica que como los de Berea. Señor, pero ahora sabemos que es por la presencia de tu glorioso Espíritu Santo en nuestras vidas que podemos ir a tu Escritura a ver tus verdades, Señor, y que nuestra vida sea edificada, sea transformada y seamos, Señor, más como tú. Señor, queremos pedirte que en esta semana y toda nuestra vida cristiana, Señor, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual de tu palabra. Danos un corazón, Señor, noble. Danos un corazón solícito, Señor. Danos un corazón escudriñador, Dios, para ir a tu palabra, para buscarla, Señor. Porque queremos conocerte más, porque queremos amarte más, porque queremos servirte más. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.